mejor dicho, yo voy a tratar de poder comunicarles a ustedes lo que yo a través de hacer el templo he ido aprendiendo poco a poco y sobre todo lo que la palabra del Señor nos dice. En este taller vamos a tratar de poder compartir primeramente algunos pasajes aquí que hablan de cómo fue el propósito del templo, también las divisiones, la construcción, ya sea algunas cosas que ya me las aprendí de memoria, tal vez no necesito mirarlo aquí, pero para empezar quiero compartir con ustedes lo que dice a modo de introducción. Ustedes saben que el templo de Salomón fue el primer templo después de que estuvo el tabernáculo. El tabernáculo que fue hecho mientras el pueblo andaba en el desierto. Y eso nos da una prueba de que cómo el Señor cuida de su pueblo, a pesar que fue un pueblo difícil. Creo que todavía sigue siendo difícil hasta ahora, en algunas partes. Y Él no los dejó solos. Muchas veces uno piensa que hace todo lo que más puede, a veces con los hijos, y llega un límite donde dice, bueno, hasta aquí llegamos. Yo ya te di estudio, te cuidé, te di techo, te di todo. De aquí para adelante, a ver si pones en acción todo lo que has aprendido y allá. Y a veces se lo dejan a ver qué hacen. Pero no pasó así con el Señor. El Señor le podría haber dicho al pueblo, bueno, yo ya lo saqué de Egipto, ahora de aquí para adelante a ver cómo se las arreglan. Sin embargo, no. A través de la palabra vemos que Él lo fue acompañando de día, de noche, a todo momento estaba con el pueblo. Entonces, aquí como introducción que les dije, según segunda de Samuel, al capítulo 24 y versículos del 16 al 25, el rey David, que fue el que comenzó con esa inquietud, compró la era de Arauna, el Jebuseo, dice, y construyó allí un altar. Conversamos con Yoconda para que no poder ir paso a paso lo que ocurrió, porque si no llevaría mucho tiempo. ¿Por qué David compra ese lugar, hace un altar? Habían estado pasando cosas bastante difíciles en la vida de David. Había habido, no sé si malos entendidos o cosas así que le hizo que David hiciera cosas que tal vez no tendría que haber hecho. El Señor se enojó. Y entonces, él, para poder volver otra vez a tener esa comunión con el Señor, le dice al Señor, pero ¿por qué castigas al pueblo? Castígame a mí, que yo fui el que cometió el error. El Señor escucha la súplica de su siervo. Entonces, cuando él compra la era esa del Arauna, este señor, que era Jebuseo, y hizo un altar, y en este lugar consagrado fue donde su hijo Salomón edificó el templo en el año 957 a.C. El sitio preciso ha sido identificado con la extensa explanada que está al noreste de Jerusalén y que se conoce como Arán es Sharif o noble santuario. Aparte de eso, cerca de ahí de Jerusalén, era una zona, parece ser un poco con colinas, montes, porque donde estaba ubicado el templo era en el monte Moriah, dice la palabra. Bien, entonces, para entrar en las divisiones del templo, por ejemplo, dice, el templo se dividía en 3 partes. El vestíbulo, o sea, la parte de aquí de adelante, cuando uno abre, yo le decía a Yoconda, debe ser como el lobby del templo. No se dice que hubiese cosas extraordinarias ahí adentro. Tal vez especulábamos con ella diciendo, ahí llegarían los sacerdotes, los levitas, para tener algunos saludos y qué sé yo, y después pasarían a las tareas que les correspondía a cada uno.
como digo, se dividía en tres partes. El primero era el vestíbulo, luego pasaban al lugar santo. Acá tiene nombres que dice Gioconda, no creo que valga la pena porque nadie se va a acordar de los nombres, pero el vestíbulo ellos lo llamaban, tal vez en el idioma de ellos, Ulam. El lugar santo era Ekal y el lugar santísimo, Debir, y da las medidas que tenían. Dice también a lo largo de los costados norte y sur. Cuando dice norte y sur se está refiriendo a esta parte de los costados estos. Entonces, habían esta estructura, esta construcción que se hizo acá a los costados, que según la palabra dice que aparentemente uno lo mira y parece que estuviera pegado, pero no estaban pegados. Yo lo he hecho así para poder unirlos, ¿no? Pero en realidad tiene que haber sido una construcción, otra construcción y arrimados. Tal vez bien agarrados a esta estructura grande también, pero no estaban pegados, porque ustedes saben que ellos tenían sus maneras de no querer ofender tal vez al Señor, la santidad del Señor. Entonces lo habían hecho de esa forma. Entonces acá dice, por ejemplo, a ver, no me quiero escapar de nada. Dice, ¿cuál fue el propósito? Porque sí, todas las cosas que hacemos tienen un propósito, no lo hacemos por hacer. Entonces, ¿cuál fue el propósito del templo? Bueno, entonces yo mirando y meditando y leyendo la palabra, escribí lo siguiente. El Señor ordenó la construcción del templo con el propósito de mantener una comunión muy estrecha con su pueblo y prepararlos en el conocimiento de sus mandamientos, decretos, estatutos y toda la ley, ya que Él los había elegido para hacer luz a las naciones y que todos llegaran al conocimiento del único Dios verdadero. Esa fue la respuesta que yo di a esta parte. La segunda parte dice, ¿por qué Dios mandó a hacer un templo para Él si Él no habita en templos de hombre? Bien, ciertamente el Señor nunca habitó en el templo de manera permanente. Solo se manifestaba cuando a través de sus siervos, ya sea el sumo sacerdote, los profetas, los siervos que él tenía, así como Moisés, comunicaba algo importante que el pueblo debía saber o hacer. Después tenemos el lugar santísimo. El arca del pacto eran símbolos de su presencia. O sea que no hacía falta que el Señor estuviera permanente ahí viviendo como si fuera un inquilino, porque Él no habita, como Él mismo dice, en un lugar donde está hecho por mano de hombre. ¿Para qué servían, dice, los artefactos que habían en el templo? En el templo lo que había era, en el lugar santo, solamente estaba el altar del incienso, la mesa de los panes y los candelabros o lámparas que estaban a los costados. Yo le preguntaba a Yoko, porque habla de un fuego permanente. Digo, el fuego permanente, yo no sé dónde puede haber habido fuego permanente. Y resulta que mirando la palabra, dice que ese fuego permanente estaba justamente en el altar del incienso. Tenía que estar todo el día, toda la noche, entonces donde quemaban especias perfumadas para que siempre hubiera un ambiente que fuera propicio para el lugar santísimo donde estaba el arca. Ahora hace una pregunta buena porque dice, ¿quién eran los levitas? Vamos a ver quién eran estas personas. Dice que los levitas eran como oficiales encargados del culto. Los levitas cuidaban del santuario
y ayudaban a los sacerdotes. Encontramos una cita en Números 1:50 y 3, 6 y 8. En el cuadro del campamento de Israel, los levitas levantaban sus tiendas alrededor del tabernáculo. Estaba hablando del tabernáculo, pero lo mismo lo hicieron después en el templo. Eran los guardianes y lo conducían de lugar en lugar. En el tiempo del tabernáculo sabemos que después de un tiempo, no sé cuánto, no sé si sabrás yo por cuánto tiempo estaban en un lugar y después salían de ahí, se iban a otro. Seguramente comunicación de Dios. Todo dependía cuando la nube se levantaba y decidía moverse, que podían ser días o meses. Ya. Entonces, para eso estaban ellos, ahí para poder ayudar en transportar todas las cosas que tenían que ellos llevar. Como digo, los levitas levantaban sus tiendas alrededor del tabernáculo, eran los guardianes y lo conducían de lugar en lugar. Más tarde, al construirse el templo, se encargaban de cuidarlo y velar por las actividades que se llevaban a cabo en él. Ayudaban a los sacerdotes a preparar los sacrificios y a recaudar y distribuir las contribuciones del pueblo. Hay citas en Segunda de Crónicas 30, versículo 16, también el 17, versículos 35, y así. Y se hicieron cargo, dice, del canto y los instrumentos de música. Ustedes saben, no sé, por aquí hace mucho tiempo atrás se hizo en Toronto un servicio especial y buscando encontré esto que dice: en el primer templo de Israel, que Israel tuvo, hubo 24 bandas de músicos que se colocaban en orden alrededor del altar de los holocaustos y servían en el templo por turno. Se dedicaban únicamente a aprender y practicar la música, ya fuese vocal o instrumental. En Segunda Crónicas, capítulo 5, versículo 12, y Crónicas 7, versículo 6, el coro del templo estaba formado por 2000 personas. Así que se sentiría como en el cielo cuando cantaba. Después tenemos otra cita acá que dice: en las escrituras y en los tiempos de los templos de Israel, el verdadero servicio de alabanza a Dios era solo con la voz. Según los rabinos, la música instrumental debía servir solo para acompañar y sostener el cántico. De allí que solo los levitas podían formar parte del coro del templo, y entonces otros distinguidos israelitas podían tomar parte en la música instrumental. O sea que tenían todo bien diseñado, bien distribuido. Se fue. Entonces esa era la función que tenían los levitas, de cuidar el templo, de ser guardianes del templo, de transportar en el caso del tabernáculo, cada vez que se tenían que mover de lugar en lugar. Claro, ya después siguieron teniendo menos funciones tal vez porque ya el templo estaba hecho y ya no necesitaban andar llevándolo para ningún lado. Entonces, ¿y los sacerdotes? ¿Cuál era el oficio de los sacerdotes? Entonces, los sacerdotes, las responsabilidades sacerdotales en todas las sociedades son básicamente dos: la ejecución de los ritos religiosos y la comunicación con la deidad, en este caso la comunicación con Dios. El sacerdote cuida del santuario y comunica las decisiones divinas. Representa al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Bien, entonces, hasta ahí estamos, creo. Todavía no se duermen, ¿verdad? No. Pero falta poco, falta mucho. Entonces, tenemos aquí cuál importante era el ritual de la limpieza y para qué se hacía.
Entonces aquí fue donde yo conversaba con Gioconda y le digo, "No, ¿qué pasó? ¿Qué clase de limpieza?" Porque la verdad que ellos tenían un montón de cosas que a veces para nosotros es, no digo incomprensible, pero no las entendemos del todo. Tenemos acá esta limpieza, pero... Escribí algo corto, porque al igual que los sacrificios, es un tema bien amplio, bien largo, que no se puede explicar solamente en un taller. En cuanto a la limpieza, encontré, limpieza tiene similitud con purificación, término cuyo significado bíblico original fue el de un acto o estado de limpieza ceremonial. Este se obtenía por lavamientos o rociamientos acompañados de ceremonias religiosas prescritas por la ley mosaica. Solo una interpretación tradicional y una ampliación de la ley requería esto. La ley escrita no lo exigía. Eso es solamente el comentario que tengo acerca de la limpieza, pero es mucho más extenso, mucho más extenso. Bueno, yo quisiera decirles algo que no lo tengo aquí anotado, pero es que ¿cómo se hacía para llegar al templo, por ejemplo? Dice, para llegar al templo había que pasar por un extenso patio exterior. Posiblemente el extenso patio exterior debe ser este, que es mínimo. Lo hice chiquito porque si fuera un patio sería tremendo. Entonces, había que pasar por ese patio exterior, donde se alzaba el altar de los holocaustos. O sea, esto. Acá era donde se quemaban los animales. Y alcancé a escribir algo que es sumamente interesante en cuanto que habla de los sacrificios. Y de los holocaustos también, por supuesto. Alcancé a escribir esto y se los voy a compartir a ustedes. Primeramente dice sacrificios. En hebreo, el término general para designar las distintas clases de sacrificios era minja. Una palabra debe ser hebrea, ¿no? Posteriormente, minja significó solamente la ofrenda vegetal y el término corbán se impuso para la designación general. ¿Ve? Y Gioconda tenía razón. Hermano, no se ponga a detallar tantas cosas porque lo que más interesa es saber dónde estaban ubicadas las cosas y entonces... Pero yo vi esto y digo, es interesante. Los hermanos tienen buena memoria, no como yo. Entonces van a entender y se van a acordar. Dice, tipos de sacrificios. Dice, al sancionarse por la legislación oficial, el ritual de los sacrificios se distinguió entre sacrificios cruentos e incruentos, aparte de los otros que no quise detallarlos aquí. Por ejemplo, un ejemplo de un sacrificio cruento. El holocausto, hola, según su significado etimológico, lo que sube al altar o lo que sube al cielo en forma de humo. Esa era parte del sacrificio cruento. Cuando quemaban los animales acá, lo que salía de ahí, el humo que salía de ahí, subía como una ofrenda al cielo, dice, o sea, al Señor. Hola es la especie de sacrificio más citado en el Antiguo Testamento. Era presentado como sacrificio entero. En 1 Samuel, versículo 7, 9, hay una cita que habla sobre eso. Es decir, quemaban totalmente menos la sangre. Siempre ocupó un lugar preeminente en el culto de Israel, como el sacrificio diario de la mañana y de la tarde.
Eso también hay citas en Números y en Segunda de Reyes. Puesto que al holocausto se le atribuía gran importancia por considerársele homenaje al Señor, el animal sacrificado podía ser un toro, carnero, un cabrito, o en caso de pobreza, una tórtola o paloma. Debía ser íntegro, macho y sin defecto. No quise escribir más porque había mucho que hablar sobre los sacrificios, porque después viene el sacrificio de paz, sacrificio de cuando uno pecaba, o una serie de detalles que no venían en realidad al caso. Después, eso se hacía ahí. Continuamos entonces, dice, a cada lado de la entrada al vestíbulo se alzaban sendas columnas de bronce, de 10 metros de altura y 2 metros de diámetro. O sea que son estas dos que están aquí. Una se llamaba Jaquín, la que daba para el lado del sur, y la del norte se llamaba Boaz. Tenían el significado, estos nombres querían decir, por ejemplo, Jaquín quería decir, Jehová establecerá tu trono para siempre. Y en la de Boaz, en la fortaleza de Jehová se gozará el rey. O sea que todo tiene significado aquí. Yo no le pude escribir porque tampoco encontré dónde lo habrán escrito. No sé si aquí abajo, si aquí arriba. En algún lado tienen ellos haberlo, cuando lo fundieron, haber escrito eso. Entonces, entrando ya, como dije anteriormente, al lugar, al vestíbulo, que no había en realidad nada más que las paredes decoradas, no había nada más. Pienso, especulo que podrían haber sido, como dije, los sacerdotes, levitas, que se saludarían para entrar a la parte del lugar santo. Entonces, en el lugar santo se encontraba el altar, como dije, del incienso, hecho en oro, la mesa de los panes de la proposición, hecha de cedro, y 10 candelabros de oro. En el lugar santísimo, envuelta en misteriosa penumbra, estaba el arca del pacto, que los israelitas llevaron consigo a lo largo del peregrinaje a la tierra prometida. A cada extremo del arca había sendos querubines recubiertos de oro, eran de madera de olivo, pero cubiertos de oro, de unos 5 metros de alto. Tenían forma de leones alados con cabeza humana. Eso lo encontramos en Primera Reyes, capítulo 6, 23 al 28. La estructura misma del templo, con sus 3 salones, así como el simbolismo de los querubines, lirios, granadas, el mar de bronce y las columnas, etc., son características de la arquitectura religiosa fenicia. Tal cosa era de esperarse, ya que el arquitecto del templo de Salomón fue el fenicio Hirán. Hirán llevaba, no sé si por casualidad o por qué, el mismo apellido que llevaba el rey de Tiro. El rey de Tiro era Hirán. Y el arquitecto del templo también se llamaba Hirán. Hijo, dice, de una mujer de la tribu de Neftalí, o algunos dicen que de Dan, casada con un fenicio. El padre de este señor era un excelente también arquitecto, seguramente que de él aprendió Hirán también, ¿no? Entonces dice también que tal cosa era de esperarse, ya que el arquitecto del templo fue el fenicio Hirán. De hecho, arquitectónicamente tenemos un templo cananeo dedicado al culto del Dios de Israel. O sea, como vemos otra vez, el Señor no anda haciendo distinción. Cuando Él necesita, no solamente toma a su gente, pero hemos visto muchas veces que ha tomado a gente que no dice como si eran paganos y todo, pero cuando el Señor necesita, y Él sabe por qué lo hace, usa aquello que parece para nosotros imposible. Bien, entonces,
Tenemos también esta parte de acá, que vendría a ser el mar de bronce. El mar de bronce, fundido también, la vasija esta, de unos 750 hectolitros de agua, también con los pequeños toros o bueyes que tenía aquí alrededor. Todo eso fue hecho por este señor Hiram, las pequeñas fuentes también. Aquí era usado solamente por los sacerdotes, sumos sacerdotes, cuando se lavaban, hacían sus limpiezas. Estas más pequeñas las usaban los levitas para lavar todo lo que tenía que ver con el asunto de acá de quemar, cuando quemaban, hacían el holocausto y todo ese tipo de sacrificios. Después, estas partes de acá, como dije, estas eran los dormitorios de los sumos sacerdotes, inclusive me imagino levitas, porque ellos tenían, las actividades que ellos desempeñaban ahí era por turno. Entonces, no era que se terminaba el servicio, pongámosle, y se iban a su casa, no. Tenían unos turnos que no sé cuánto tiempo exactamente, no me explica ahí cuánto tiempo estarían ahí dentro del templo. Y entonces, aparte de eso, servía para guardar las cosas que usaban dentro del templo. Vasijas, tenazas, cosas, todo lo que tenía que ver con dentro y fuera del templo. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Bueno, creo que ya no tenemos mucho. Y bueno, como dije que el lugar santísimo estaba el arca, cuidada por los querubines que tenía al costado.